Buenos días. Vamos a continuar nuestros estudios de circuitos eléctricos y ahora toca ver el tema equivalente de Thevenin y equivalente de Norton. El equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton tiene tres casos o tres versiones, de los cuales vamos a tratar el día de hoy y vamos a ir caso por caso. Esos casos resultan de la combinación de fuentes. Vamos a tener fuentes independientes, que son las de círculo, y fuentes dependientes, que son las de rombo. Entonces, el primer caso surge cuando usted solamente trabaja con fuentes independientes, que su circuito trabaja solamente con fuentes independientes. Ese es el primer caso. No importa que sea de voltaje o de corriente. El segundo caso es cuando usted trabaja combinación, fuente independiente y fuente dependiente. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es cuando solamente trabaja fuentes independientes. De ahí surgen los tres casos. En los tres casos vamos a tratar de encontrar lo que se llama el equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y el equivalente de Norton, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, este va a ser conocido como el equivalente de Thevenin y este como el equivalente de Norton. Trabajaremos estos equivalentes entonces en este circuito. Vamos a hacer los tres casos con este circuito, y un primer caso va a ser trabajar con la pura fuente de voltaje. Entonces, nuestro circuito general lo vamos a cortar en este punto, y una vez que corte aquí va a poder separar el circuito, y entonces nos quedamos con esta parte y vamos a trabajar el equivalente de Thevenin. Una vez que encontremos el equivalente de Thevenin, nosotros venimos con nuestro circuito y continuamos. O sea, sustituimos esta parte por el Thevenin o por el Norton y continúa su trabajo con la siguiente parte. Vamos a la primera. Entonces, cortemos en esta parte. Aquí tendríamos el circuito 1, después de las líneas, el circuito 2, después del corte, o circuito A y circuito B. Lo que se hace es desconectar ambos circuitos y solamente quedarnos con la parte que vamos a hacer el equivalente. Entonces, desconectamos y nos va a quedar resistencia, fuente y resistencia. Hacemos caso omiso del circuito 2 o de la parte B. Vamos a trabajar, entonces, como solamente tenemos fuentes independientes, vamos a trabajar el caso 1 o versión 1, si lo quiere llamar así. Vamos a encontrar entonces el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin, entonces nosotros hacemos aquí una malla. Sí, la malla se va a llamar I. Y empezamos a hacer la sumatoria de los voltajes. Empecemos por aquí. Menos BS más R1 por I más BTH más R3 por I, y terminamos. Pero como el circuito está abierto aquí, en esta parte, porque nosotros lo desconectamos, entonces no hay flujo de corriente. La corriente es cero. Si la corriente es cero, entonces esta
R por I va a ser 0, este R3 por I va a ser 0. Y solamente nos queda VTH y VS, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a VS. Aquí ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora vamos por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente para este caso, con fuentes independientes, usted va a matar las fuentes. Si son de voltaje, hace un corto. Si son de corriente, abre el circuito. Entonces, aquí tiene una fuente de voltaje, vamos a hacer un corto. Entonces, hacemos un corto en esta fuente y nos va a quedar solamente R1 y R3, como este dibujo. Aquí está el corto. Aquí estaría la fuente. Aquí estaría la fuente, pero hicimos un cortocircuito. Entonces, esta va a ser la resistencia equivalente, la que quede en estos extremos, y nos va a quedar que la resistencia está en serie. Entonces, la resistencia equivalente va a ser R1 más R3. En nuestro equivalente de Thevenin va a ser una fuente de voltaje y una resistencia. Fuente de voltaje de valor Vs y resistencia de valor R1 más R3. Aquí tendríamos ya el equivalente de Thevenin. Si usted quiere seguir trabajando, pues simplemente acoplaría a lo que falta del circuito, lo que resta, y usted colocaría su fuente de rombo independiente y su R4. Y puede continuar sus trabajos con esta estructura. Sí, ya conectó otra vez la red B a la red A, pero la red A ya está en equivalente de Thevenin. Ahora vamos a trabajar el equivalente de Norton. El equivalente de Norton, la técnica es, ya tenemos desconectado la red A y la red B, o red 1 y red 2. Aquí tenemos este circuito desconectado y lo que hacemos es ver la corriente que circula donde desconectamos. Entonces hacemos un corto aquí o colocamos un alambre. Acá está el dibujo. Y vamos a calcular la corriente que pase por aquí. La corriente que circule por aquí le vamos a llamar la corriente de Norton, que es la máxima porque es un alambre, es un corto, la que puede pasar en esos puntos. Bueno, nuevamente hacemos una ecuación de malla. Entonces, aquí estaría la corriente. Esta se va a llamar, como es una sola malla, pues le vamos a llamar corriente de Norton, que coincide, ¿verdad? Es la misma. Empecemos por este punto, menos Bs más R1 por corriente de Norton más R3 por IN y ya se terminó, igual a 0. Factorizamos, nos queda esta expresión, despejamos la corriente de Norton, que es lo que estamos buscando, y nos va a quedar Bs entre R1 más R3. Ya tenemos la corriente de Norton. Nuevamente hay que encontrar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente está entre los puntos que usted desconectó. Vuelve a quedar este circuito. Acá lo volvemos a dibujar. Hacemos las fuentes un corto. Entonces aquí está la fuente, un corto. Y aquí vamos o si quiere imaginar, colocamos aquí el multímetro en ohms y usted va a medir en estas dos terminales. Si quiere, se puede guiar mejor así. Entonces conecta el multímetro y checa el valor de resistencia que se va a tener. Entonces están en serie, va a ser R1 más R3 y por tanto nuestro equivalente de Norton, que es una fuente de corriente, va a ser de este valor. Aquí está la corriente y la resistencia va a ser la suma. Okay, aquí estaría el equivalente de Norton. Y igual que en el caso de Thevenin, si usted quiere continuar analizando más el circuito, pues entonces simplemente agrega la parte que desconectó. Acá la agrega. Y continúa sus trabajos. Este sería
el mismo circuito, nada más que con equivalente de Thevenin en la red del lado izquierdo, en la red A, la red que quito. Y la red B se queda tal cual. Vamos a ver esto en un ejercicio. Acá tenemos el ejercicio para el equivalente de Thevenin y Norton. Nosotros vamos a ver nuestro circuito. Aquí ya me permití hacer el corte. Entonces vamos a tener dos fuentes, voltaje y corriente, y van a estar en el caso 1 porque son puras fuentes independientes, como este caso. Entonces, caemos en el caso de fuentes independientes. Nosotros queremos nuestro equivalente de Thevenin a partir de esta línea de corte. Vamos a tomar el circuito de la izquierda y vamos a hacer sus equivalentes de Thevenin y Norton. Entonces, desconectamos la resistencia de 1 kilo, aquí ya está desconectada, y empezamos a trabajar su equivalente de Thevenin. Como podemos utilizar cualquier técnica para encontrar el voltaje aquí, ya sean por nodos, por mallas, superposición, transformación de fuentes. En esta ocasión vamos a utilizar superposición para recordar esa técnica, pero es libre de utilizar cualquier técnica. Bueno, entonces, como vamos a utilizar superposición, matamos la fuente de corriente, eso significa quitarla. Aquí la hemos quitado y calculamos el voltaje de Thevenin prima. Hacemos nuestra malla y al hacer nuestra malla, nuestra ecuación de malla, nos va a quedar menos 4 más, aquí junté las dos, 5 kilos por I más VTH igual a 0. Como la corriente va a ser 0 porque el circuito está abierto, ¿sí? No hay flujo de corriente, entonces esto se nos elimina y nos va a quedar que VTH va a ser igual a 4. Entonces ya encontramos el voltaje de Thevenin prima. Hacemos lo mismo. Ahora matamos, como estamos haciendo superposición, ahora matamos la fuente de voltaje y nos quedamos con la de corriente. Nos queda este circuito. Aquí matamos la fuente de voltaje, nos queda la de corriente. Hacemos una malla aquí que se llama I1, una malla acá que se llama I2. I2, nuevamente la observación, como está abierto, pues es 0. Aquí lo vamos a utilizar. La fuente de corriente va a ser I2 menos I1 igual a 2 milis. Como I2 es 0, entonces I1 es igual a menos 2 milis. Ahora hacemos nuestra ecuación de supermalla y entonces nosotros vamos a tener 2 kilos por I1 más 3 kilos por I2 más VTH y terminamos. I2 pues es 0, ¿sí? Porque está abierto acá. I1 vale menos 2, entonces aquí sería menos 2 por 2, serían 4 negativo y los pasamos del lado derecho y entonces nos va a quedar que el VTH' van a ser 4 volts. Entonces ya tenemos VTH' y VTH' trabajando con una y con otra fuente. Los juntamos y vamos a tener finalmente que el voltaje de Thevenin va a ser 8 volts. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Vamos por la resistencia. Como son fuentes independientes, matamos las fuentes. Entonces, hacemos un corto para las de voltaje y circuito abierto para las de corriente. Nos queda entonces que la resistencia equivalente medida entre estos dos puntos va a ser un circuito en serie. Va a ser 2 kilos más 3, van a ser 5 kilos. Esa va a ser la resistencia equivalente. Entonces, el Thevenin va a ser 8 volts con 5 kilos, ¿sí? Que es el Thevenin. Vamos por el Norton. Para encontrar el Norton, lo que tenemos que hacer es, entonces, de nuestro circuito que hemos desconectado, un alambre aquí para calcular la corriente donde hicimos la desconexión. Nos va a quedar este circuito. Acá tenemos las dos fuentes, acá tenemos el corto. Vamos a utilizar, como acá utilizamos superposición,
Aquí vamos a utilizar nodos, otras técnicas que ya ha estudiado. Bueno, vamos a utilizar nodos. Suma de voltajes en este nodo. La suma de voltajes en este nodo, entonces va a ser voltaje A, este va a ser el de referencia, va a ser voltaje A menos 4, voltaje A menos 4 entre 2 y voltaje A entre 3 y esta corriente menos 2. Tomamos todas las corrientes hacia afuera, factoriza el BA, acá tenemos los cálculos, factorizamos BA y nos va a quedar 24 quintos de amper para BA. Entonces, como la corriente de Norton es la que fluye aquí, pues simplemente es voltaje entre resistencia para encontrar la corriente de Norton. Entonces tenemos voltaje entre 3 kilos, sustituimos el valor de voltaje, 24 quintos entre 3 kilos, y vamos a tener 8 quintos de miliamper. Entonces ya tenemos la corriente de Norton, ya tenemos este valor. Previamente ya hemos calculado la resistencia va a ser la misma en ambos casos. Entonces ya tenemos fuente de corriente con resistencia, aquí está. También puede salir el equivalente de Norton si ya tenemos el de Thevenin, simplemente haciendo transformación de fuentes. Si hace transformación de fuentes, divide 8 entre 5, que son estos 8 quintos de milis, y la resistencia se mantiene. Entonces ya tendría sus equivalentes de Thevenin y sus equivalentes de Norton, y simplemente le faltaría agregar lo que desconectó, esta resistencia. Entonces si agrega esa resistencia, pues aquí tendría que agregar la resistencia de 1 kilo y acá agregaría la resistencia de 1 kilo. Y ahora este circuito lo puede interpretar por de forma más compacta y por el Norton. Entonces ya tiene aquí su caso 1 con fuentes independientes. Vamos a trabajar el siguiente caso. El siguiente caso va a ser ahora cortar nuestro circuito donde se incluya la combinación fuente de voltaje independiente y fuente dependiente. Vamos a hacer ese caso y vamos a ver cómo se trabaja. Seguimos a continuación a hacer ese caso. Nada más permítame aquí borrar y continuamos.